Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Mundo Económico. Hoy hablaremos de la presencia rusa en América Latina, de su evolución socioeconómica reciente y también de los vínculos de Moscú con este lado del Atlántico, de sus desafíos y oportunidades. Hablaremos de la nueva Rusia frente a las sanciones de Occidente. Veamos cómo la estrategia política y económica de Rusia hacia América Latina radica en promover grandes proyectos de inversión para renovar la plataforma de cooperación y cómo este acercamiento se produce en medio del aislamiento político que Washington y la Unión Europea pretenden imponer a Moscú bajo el pretexto de la presunta violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. De eso y más hablaremos en los próximos 25 minutos, pero comenzamos como siempre con las noticias de los últimos días. La exposición comercial multisectorial UPCámara Santo Domingo 2018 abre sus puertas este miércoles en su tercera edición con la presencia de un importante número de empresarios interesados en promover las exportaciones en la República Dominicana. El UP 2018, que se extenderá hasta el próximo 9 de marzo, contará con la presencia de unos 115 compradores, fundamentalmente del Caribe, con misiones comerciales de Bahamas, Trinidad y Tobago, Jamaica, Aruba, San Martín, Antigua, Surinam y Guyana. Según el programa del evento, se prevén rondas de negocios, conferencias, talleres e intercambios de todo tipo en un espacio propicio para que vendedores y compradores puedan conocer los diferentes productos y servicios que ofertan las empresas de ese país. Luego de 48 horas de paro, los docentes argentinos iniciaron las clases en todo el país en espera de nuevas convocatorias para continuar con las protestas por el aumento salarial. Además de las demandas salariales, los miembros de ese gremio reclaman el cumplimiento de la Constitución y que no se cierren los 29 profesorados de educación superior. Durante 2 días, las manifestaciones impidieron el normal inicio del curso lectivo en 17 provincias del país en busca de mejoras salariales que superen el 15% ofrecido por los gobiernos locales. La Unión Europea anunció que acudirá a la Organización Mundial del Comercio, OMC, si se ve afectada por las amenazas de Estados Unidos de elevar los aranceles al acero y el aluminio. La comisaria de Comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmström, aseguró que el bloque defenderá sus derechos en la OMC, pues dudan que las posibles medidas de Washington sean compatibles con las normas de ese organismo internacional. Asimismo, Malmström subrayó que el ascenso de los aranceles sería perjudicial para las relaciones transatlánticas y para el comercio mundial y advirtió que la respuesta de la Unión Europea será fuerte y simétrica. En ese sentido, la comisaria aseguró que el bloque regional estudia formas de represalias y definió una lista preliminar que incluye el acero, artículos industriales y productos agrícolas. Últimos días. Estados Unidos quiere utilizar la crisis ucraniana para separar económicamente a Europa de Rusia y conseguir así desplazar a Moscú como actor global en las relaciones internacionales. No es casual que el acercamiento ruso-Latinoamérica no se produzca frente al aislamiento político que Occidente impone a Moscú. La sección en contexto hace un recuento de cómo las sanciones occidentales contra Rusia solo han tenido un efecto limitado. Tras la escalada de tensiones en Ucrania en 2014 y la consecuente celebración del referéndum en la región de Crimea que aprobó la incorporación de este territorio a la Federación Rusa, los Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados comenzaron una guerra de severas sanciones contra Rusia. Las sanciones vigentes se centraron principalmente en los ámbitos financieros, militar y de la energía, y aunque en un primer momento la economía rusa sufrió un golpe duro, las restricciones devinieron estímulos para el crecimiento económico del país. Mientras que las naciones sancionadoras de Occidente perdían $100.000 millones, Rusia sustituía importaciones. En respuesta a la prórroga de las sanciones europeas, el Kremlin decidió prorrogar hasta finales de 2018 el veto a los alimentos provenientes de la Unión Europea.
Como ya he dicho, nunca pedimos a la Unión Europea ni a otros países que se unieron a las sanciones que levanten estas sanciones. Y no celebramos conversaciones sobre las condiciones para levantar las sanciones. En la situación actual, estamos listos para alejarnos de la política de aislacionismo, que se refiere tanto a los intentos de otros países por aislar a Rusia como al aislamiento que la Unión Europea parece dedicarse a sí misma. Pero hay más. En 2017, con 98 votos a favor y solo 2 en contra, el Senado de los Estados Unidos promovió un proyecto de ley firmado por el presidente Donald Trump que alega una supuesta interferencia de Moscú en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. The United States of America needs to send a strong message to Vladimir Putin and any other aggressor that we will not tolerate attacks on our democracy. That's what this bill is all about. We must take our own side in this fight, not as Republicans, not as Democrats, but as Americans. It's time to respond to Russia's attack on American democracy with strength, with resolve, with common purpose, and with action. Mientras, la respuesta del Kremlin no se hizo esperar. El 28 de julio se le informó a la parte estadounidense de las medidas para reducir la presencia diplomática de Estados Unidos en la Federación de Rusia, así como la suspensión del uso de propiedades pertenecientes a esa embajada. La primera parte de estas medidas entrará en vigor el próximo 1 de septiembre y el número de personal de la embajada no deberá superar las 455 personas. Hemos sido muy pacientes, como ha dicho nuestro presidente Vladimir Putin, pero nos vimos obligados a tomar estas medidas porque no vemos que nada vaya a avanzar en nuestra relación. Las sanciones que fueron impuestas contra nosotros son absolutamente inexplicables e ilegítimas. Esta vez, el nuevo paquete de medidas que afectará el sector energético puede causar daños a terceros, entre ellos grandes compañías europeas como Engie, OMV, Shell, Uniper y Wintershall, por lo que la Unión Europea y principalmente Alemania se pusieron del lado de Rusia y advirtieron a Estados Unidos que responderán si aplican sanciones a Moscú sin tomar en cuenta al bloque. En nuestra opinión, los estadounidenses no tienen ningún derecho a sentar a nuestras empresas en el banquillo de los acusados y estipular de qué manera nuestras empresas se comportarán contractualmente. Así sucesivamente con terceros socios comerciales, en este caso con empresas rusas de suministro de energía. Las políticas de restricciones artificiales son un callejón sin salida en las relaciones internacionales, lo que resulta en oportunidades, pérdidas directas para todos, incluidos los iniciadores de tales políticas. Estas sanciones se han convertido en un impulso para la economía de Rusia. El país ha respondido con la advertencia de reducir la dependencia de los sistemas de pagos estadounidenses y restar protagonismo al uso del dólar en las transacciones comerciales, con el fortalecimiento de alianzas con otros socios y la reanimación de su moneda. No es esta la primera ocasión cuando Rusia viene a América Latina impulsada por las acciones de Occidente. Ya en el siglo antes pasado, después de la guerra de Crimea de 1856, Occidente le aplicó sanciones a Rusia. Incluso le prohibieron a Rusia tener flota en el Mar Negro y en el Mar Báltico. Y sacaron a Rusia de la Santa Alianza. Aquello hizo que Rusia viniera a América. Es el momento cuando se establecen las relaciones con los países suramericanos. Incluso se abre el consulado ruso en La Habana. De manera que lo que estamos mirando hoy es una especie de revisión de lo que ya sucedió anteriormente. Y en ambos casos con idénticos resultados. Se trata de buscar en América Latina un contrapeso a las sanciones que Occidente aplica contra ese país a los efectos de mermar su condición de potencia global. Esta presencia de Rusia en América Latina a partir de las sanciones de Occidente tomó impulso en el 2014 con la visita del presidente Putin a Cuba, Brasil y Venezuela.
En aquella ocasión se relanzó la política rusa hacia América Latina y podemos decir que hoy Rusia es un actor con una presencia sensible en nuestro continente. Con el doctor Juan Sánchez, experto en sociopolítica, volveremos más adelante. Ahora vamos a una breve pausa y al regresar hablaremos de las cotizaciones del crudo y de las divisas en el mercado internacional y también de la evolución reciente de las relaciones económicas entre Rusia y América Latina y el Caribe. Ya volvemos. Las noticias más importantes de la cultura en Cuba y el mundo a través de reportajes, entrevistas y debates. Arte 11, de lunes a viernes, siempre a las 11 de la noche por Canal Caribe. Antes de continuar con nuestro tema de hoy, Rusia en América Latina, desafíos y oportunidades, revisemos cómo cerró este miércoles la cotización del petróleo y las divisas en el mercado internacional. El barril de Texas de referencia en Estados Unidos cerró en $61,85 y el Brent de referencia en Europa terminó en $64,91 el barril. Por último, la cesta de la OPEP, al momento de escribir este informe, cerraba en un 63,25%. En cuanto a la cotización de las divisas, el euro con respecto al dólar bajó en 1,23, mientras que también bajó la libra, que cayó a 1,38. El yen japonés también está a la baja en 105,92 y el yuan chino se mantuvo en 6,32. Nuestro personaje de hoy tiene antecedentes que lo describen como una moderna representación de orgullo y fuerza, hijas de una rica herencia cultural, histórica y política de la nación que lo vio nacer. Aunque resulta muy conocido en su tierra y en otras regiones en general, esa aureola se debe, en parte, a los más poderosos medios internacionales de prensa que lo convierten en noticia y opinión casi todos los días, sin desdeñar sus cualidades deportivas. Nuestro personaje se siente orgulloso de dedicar algún tiempo de su ocupada agenda a la práctica de la lucha, sambo, el judo, arte marcial y deporte de combate japonés, y desde los 11 años juega tenis. Con toda razón, se declara abstemio. Como deben conocer, soy lo suficientemente joven para seguir siendo símbolo de mi país, que su economía crecerá más este año que el pasado. Además, continuaré dando jaque al adversario en varios terrenos, sin olvidar el militar, en este mundo donde la diplomacia pretende aplicarse por las armas en busca de petróleo y poder. Si aún no has descubierto nuestro personaje, él mismo se presenta y afirma: sí, soy yo, Vladimir Putin, presidente de Rusia, situada en Europa Central con 17.098.250 kilómetros cuadrados, uno de los países más grandes y poblados del mundo y una población de casi 144 millones de habitantes. Les aseguro que las reservas petroleras, gas y otras riquezas hacen de Rusia una potencia con la cual hay que contar en cualquier terreno. Nací en San Petersburgo en 1952, donde también estudié. Soy conocido por decir lo que pienso y hacer lo que digo, y por ello sobran declaraciones para atacarme y tratar de destruir mi país, pero les recuerdo que Rusia ha sido una gran potencia durante siglos y aún lo sigue siendo. Siempre ha tenido y tendrá zonas de interés legítimo. No permitiremos que nuestra opinión sea ignorada. Y alerta, voy a ser reelegido, pues mi aceptación es de un 82%.
más de la mitad son mujeres. Con toda razón podemos decir, ¿qué personaje? Definitivamente la figura de Vladimir Putin da mucho de qué hablar en el contexto internacional. Y es que la estrategia política y económica de Rusia hacia América Latina radica en promover grandes proyectos de inversión para renovar la plataforma de cooperación. La finalidad de Moscú es llegar a ser el socio principal de la región e incluso estrechar su relación con los mecanismos de integración latinoamericanos. El presidente ruso Vladimir Putin calificó como prometedor el establecimiento de contactos entre la CELAC y los países miembros del Espacio Económico Común. El doctor Juan Sánchez nos argumenta. Rusia está haciendo un esfuerzo muy serio en estos momentos para introducir en América Latina algo que ella tiene pero que no ha sabido explotar, que es la nueva tecnología. Y desde ese punto de vista la vemos volcada en grandes proyectos de infraestructura en América Latina, la vemos volcada en un comercio importante con tecnología militar y desde luego la vemos también muy presente en el mercado de energéticos, particularmente petróleo y gas. Después del 2015 ha aparecido un nuevo factor que da la posibilidad de que se incremente la relación de América Latina con la región euroasiática en su conjunto. Me estoy refiriendo a la creación de la Unión Euroasiática, de la Unión Económica Euroasiática. Ya se han dado algunos pasos para el establecimiento de contactos entre los países latinoamericanos y la Unión Euroasiática. Incluso Cuba está también participando en esas gestiones y otros muchos países latinoamericanos, Brasil, Argentina, la misma Venezuela, tienen interés en esa agrupación que desde el punto de vista geopolítico es nueva y tiene un dinamismo relativamente alto. Rusia a su vez está muy interesada en las estructuras integracionistas de América Latina. Sus relaciones con el Mercosur, sus relaciones con el ALBA, sus relaciones con la Comunidad Andina, sus relaciones con la CELAC, que a partir de la creación de esta agrupación se ha establecido un mecanismo de intercambio y de colaboración entre Rusia y la CELAC. Si todo ello indica a un enriquecimiento considerable de los vínculos de nuestra región con la región euroasiática a partir de los vínculos de Rusia con América Latina. En la primera mitad de 2017, el intercambio comercial entre Rusia y los países de América Latina se incrementó considerablemente frente al mismo periodo de 2016, según los datos del Servicio Federal de Aduanas de Rusia, FTS por sus siglas en ruso. El comercio con México creció en 44,9%, con Chile un 40,7% y con Argentina el volumen del comercio se ha multiplicado por 6 en la última década hasta alcanzar 1.800 millones de dólares. Y Cuba es uno de los principales socios de Rusia en la región. La cooperación entre ambos países es de carácter estratégico y está orientada a largo plazo. Al decir del presidente Putin, existe una coordinación estrecha en el campo de la política exterior y en el marco de las organizaciones multilaterales, y afirmó que Rusia está dispuesto a recuperar las oportunidades perdidas. Menfesi Eversleis nos amplía en el segmento de Cuba. Cuando en 2014 el presidente ruso Vladimir Putin visitó La Habana, se ratificaron los intereses de intensificar las relaciones económicas, comerciales y de inversiones entre ambos países. En la actualidad suman muchas y muy importantes las colaboraciones de Rusia a Cuba. En la actualidad, Cuba tiene proyectos claves en los que participa Rusia. Destacan particularmente las labores en el campo energético. La política oficial de los dos países es desarrollar las relaciones, tanto políticas como económicas, y tratar de hacer todo lo posible
para mejorar la situación económica en Cuba, fortalecer el bienestar y asegurar también el futuro estable y próspero de la República de Cuba. Existen ya otros proyectos para modernizar varios bloques de 100 megavatios en diferentes centrales eléctricas de Cuba. Rusia está construyendo aquí 4 bloques nuevos energéticos de 200 megavatios cada uno. Este proyecto está apoyado por un crédito estatal del gobierno de Rusia. También en el sector petrolífero, 2 empresas trabajan en yacimientos ya existentes. Una empresa, Zorobezhneft, lleva aquí bastante años y tiene ya aprobadas unas técnicas y unas tecnologías que permitan aumentar la salida del petróleo en los yacimientos ya viejos. También este año otra empresa rusa muy grande, la más grande de Rusia, Rosneft, abrió una oficina en Cuba y va a empezar los trabajos también, tanto en los yacimientos ya existentes y como va también a explorar nuevos. Antillana de Acero y Asinox Las Tunas también forman parte de los proyectos de modernización. Este proyecto está en marcha y este año ya van a suministrar algún tipo de equipo para este proyecto. Está previsto la terminación de los trabajos en el año 2022. Entre las pretensiones está hacer de Ferrocarriles de Cuba una empresa moderna. Se trata no solamente de las vías férreas, se trata también de las instalaciones artificiales como puentes, no sé, túneles, estaciones, señalización de las vías y controles del tráfico, etcétera, etcétera. Eso también conlleva nuevo equipo ferroviario, nuevo material rodante, como se dice, y el volumen total de todo este proyecto es como $2.000 millones y son como 10 años de trabajo. La presencia de carros Ladas en las calles cubanas también responde a las colaboraciones rusas con la economía de esta nación antillana. Este año creo que vamos a llegar a un trato para suministrar otros 500 coches más. El año pasado terminó un contrato de suministro de camiones pesados KAMAZ. También son muchos en las calles de Cuba, en las autopistas y en la economía cubana como tal. El volumen de comercio bilateral aún dista del que tiene Cuba con sus principales socios comerciales, China y Venezuela, pero la tendencia es claramente ascendente. Tan solo en el último año las exportaciones rusas a Cuba crecieron más del 80%. Pero más allá de las cifras está el nexo histórico entre dos países que aprovechan los valores de la ayuda mutua. Soy Menfesi Eversley y nos volveremos a encontrar para, de los complejos fenómenos de la economía mundial, conocer siempre la visión de Cuba. Los próximos años serán decisivos para la vida del país. Así afirmó Putin en un discurso dirigido recientemente a la nación en el que consideró esencial el desarrollo del bienestar del pueblo ruso. La economía está en buena forma a pesar de las sanciones impuestas a Moscú por la Unión Europea y Estados Unidos, país que acaba de anunciar nuevas restricciones al gigante euroasiático. Veamos un fragmento de ese discurso. Los cambios en el mundo tienen un carácter civilizacional y la escala de estos desafíos requieren una respuesta fuerte. Estamos dispuestos a darla, estamos dispuestos a un gran avance y esta seguridad está basada en los resultados logrados, en los resultados que hemos logrado juntos, en la unión de la sociedad rusa y en el enorme potencial de Rusia, de nuestro pueblo
pueblo talentoso. Para ir adelante, para desarrollarse de manera dinámica, tenemos que ampliar el espacio de las libertades en todos los ámbitos, reforzar los institutos de la democracia, de la administración local, de la estructura social, de los estar abiertos al mundo y a las nuevas ideas e iniciativas. Tenemos que aceptar las decisiones pendientes, abandonar todo lo que no permite a la gente realizarse al máximo. Tenemos que concentrar todos los recursos y reunir todas las fuerzas y mostrar la voluntad para un trabajo con resultado. Este mensaje tiene varios componentes. El primer componente es fijar un programa para el desarrollo de Rusia en los próximos años. Es un programa que se fija en víspera de las elecciones. Por tanto, se trata del programa gubernamental que Putin piensa acometer si es reelecto presidente. Y tiene también un componente externo. Un componente externo que indudablemente ha creado inquietud en las esferas del Pentágono y del gobierno norteamericano, en las esferas de la OTAN, pero que ha traído también mucha tranquilidad a muchos otros actores de las relaciones internacionales, porque el peligro de que Estados Unidos pudiera romper a su favor la paridad estratégica militar lo veíamos como algo muy serio. El discurso de Putin tranquiliza desde el punto de vista de que no será posible romper la paridad estratégica militar y que, por tanto, las perspectivas de un posible conflicto nuclear global se mantienen donde estaban y no se aproximan. Ese discurso de Putin tiene, yo diría, el carácter de ser un mensaje optimista, a pesar del dramatismo con que se dibuja algunas situaciones internacionales. Es decir, nos da fe, nos da confianza en que el mundo escogerá la vía de su ulterior desarrollo y no de su autodestrucción. Así es, cuando faltan 2 semanas para las elecciones en Rusia, el gobierno del presidente Putin continúa enviando mensajes a favor de la creación de un nuevo orden económico internacional. Es que a pesar de las sanciones y amenazas de Occidente, Rusia propone tender puentes, crear alianzas plenas, tecnológicas, de proyectos y producción con los países de la región latinoamericana. Se plantean desafíos como aprovechar al máximo las posibilidades de las economías complementarias y la cooperación en materias tan importantes como la petrolera y la gasífera, la hidroenergía y la energía atómica, la construcción de aviones y también de helicópteros, así como las infraestructuras y la biofarmacia, la tecnología de la información. Por eso, como dijera Putin, cada intento de Occidente de establecer algún oasis de estabilidad y seguridad está condenado al fracaso. Ya nos despedimos, pero usted recuerde que su opinión es fundamental para conformar nuestra agenda de trabajo, que ya es la suya. El reto, como siempre, es grande, pero nuestra fuerza es mayor. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.